Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Una vez más, relatos escalofriantes. Comenzamos. Historias de panteones, de tumbas que entrañan ya no solo los restos mortales de aquellos dichosos o desdichados que moran, que residen, que descansan o atormentan. Allí en Guadalajara, en el Panteón de Belén, hay una tumba un tanto extraña, para lo cual nos remitimos al nombre de Victoriana Hurtado. Y es que allá por mediados del siglo XIX, Victoriana era una mujer jovencita, agraciada, de buenas familias, hija única. Y aquí sus padres, pretendiendo tener una sucesión establecida, dichosa, conveniente incluso económicamente, decidieron que había que casarla con alguien que tuviera una apariencia de estatus económico similar. No era así, pero la casaron con Higinio, el cual se presentó. Higinio, un treintón, para lo cual Victoriana solamente tenía 12 años. Y en la fiesta en que se conocieron, él se presentaba como un hacendado, con haciendas importantes rumbo a la costa de Jalisco. Y en Guadalajara no era tan conocido, pero los padres de Victoriana creyeron en el porte, creyeron en la presencia, en aquel apuesto caballero un tanto otoñal podría ser un buen marido para Victoriana, con apenas 13 años de edad. Fecha fatídica. Pero no hagamos el cuento largo. El punto es que se casaron. Y si bien al principio Higinio trataba bien a Victoriana, eso era solo en apariencia. Pronto llegaron los niños, y era el principio del sufrimiento, porque se ausentaba por largas jornadas Higinio. Todo se lo dejaba a Victoriana, casi encerrada en la casa. Los padres no se daban cuenta de la realidad por la cual habían sometido a esta especie de pequeño tormento permanente a su hija. Al final de cuentas, entre los sufrimientos de Victoriana, llegó a tener 3 hijos, todos hombres. Y el señor se destapaba en sus vicios y en sus perversidades. Ahora sí que andaba de cantina en cantina. Llegaba a veces vomitando a la casa, y ella tenía que dar la cara. Y los hijos, como buena sociedad patriarcal machista de aquella época, pues les parecía admirable que su papá, todo macho mexicano maltratador de mujeres, y que su madre, pues una mujer resignada, no era el ejemplo a seguir. Como hombres, hasta la maltrataban a ella. Sufría en silencio y no le comentaba nada a sus padres. El punto es que pequeños, sus hijos, y ella apenas rondando la 20 de años, resulta que fallecen en aquella época en que había plaga de cólera o de disentería, y mueren sus papás, producto de esa enfermedad. Los llantos sucedieron a la entrega del testamento. Todo quedó en manos de ella.
Pero qué decir en manos de ella. Quedó en manos de Higinio. La casa, las propiedades, los negocios. Higinio simplemente se frotaba las manos. Y se frotaba las manos y decía: ahora sí, vamos a disfrutar lo que por tanto tiempo esperé al casarme contigo, mujer ingrata. ¿Por qué eres tan cruel, Higinio? ¿Qué mal te he hecho? ¿No he sido una esposa fiel? Precisamente eres una mujer muy aburrida. Ahora sí, me voy de tugurio en tugurio. Vénganse mis muchachos. Y empezaba en ese camino de perversión de menores, aunque no lo crean. Los 3 hijos, cuya secuencia de nacimiento era prácticamente un año tras otro, que ya tenían la adolescencia plena y la efervescencia propia de las hormonas, acompañaban a Higinio en las pachangas, en las cantinas. Llegaban y devolvían el estómago, lo cual tenían que limpiar los sirvientes, y soportaba con resignación victoriana aquel ambiente familiar de lo peor. Pero en aquella sociedad había que fingir que todo era normal, que todo marchaba bajo ruedas, las ruedas de las carretas, por las cuales a veces ella se trasladaba a misa. Y si les preguntaban a veces por qué no era acompañada por Higinio y por los hijos, ay, ustedes han de disculpar, es que al viajar a las haciendas y a los ranchos de los cuales rentan, pues llegaron muy cansados, y en aquella sociedad un tanto conservadora, se lo creían o decían de dientes para afuera lo que en realidad pasaba. Y Victoriana, como buena mujer sufriente de la sociedad y de la época, aguantaba. Y pasaron los años, pero no pasaron tantos. Producto de las borracheras, y vaya usted a saber de qué tantas enfermedades, Higinio murió. No se había gastado todo el dinero, había quedado buena parte de aquella herencia. Y entonces los otros hijos, pues trataban con indiferencia, con una especie de maltrato pasivo-agresivo a su madre. Nunca pudieron recomponer la relación con ella. Y envejeció. Pasó la treintena, la cuarentena. No se volvió a casar, porque aunque hubiera algún pretendiente, algún caballero, que esos domingos terminando las misas, allí en la plaza, osara rondarla, los hijos inmediatamente le ponían el alto, incluso de manera grosera. Ellos solo esperaban que muriera su madre para entonces gozar de la herencia prometida. Y así pasaron los años. Ante los ojos de ellos pasaron no solo la intervención francesa, la invasión norteamericana. Aquellos que hojean un poco los libros de la historia de México y que recuerden esas clases de historia de la primaria, la secundaria, el bachillerato, fueron testigos Victoriana y sus hijos de los acontecimientos más importantes desde la segunda ciudad en prosperidad de México. Y pasó la guerra de Reforma, y pasó el imperio de Maximiliano, y su madre envejecía. Ya en tiempos de Ramón Corona como gobernador, en tiempos de Porfirio Díaz, ella efectivamente ya rondaba los 60 años. De repente se sentía mal, y los hijos se acercaban, pero no la ayudaban. Era tal su ambición por repartirse la herencia, que ahora como dueña única, su madre Victoriana, simplemente no la ayudaban. Así es que pasó una mañana en que ella no se levantó. Los hijos bajaron al almuerzo. Berijones como tales,
Ya tenían sus 40 años el mayor, pero no tenían casa propia. Seguían viviendo ahí, una especie de vida disipada. ¿Qué pasó? ¿Madre no se ha levantado? No. Acerquémonos. Y rápidamente subieron la escalera. Tocaron la puerta. Esperaban, aunque sea, escuchar el llanto de su madre. No lo escucharon. Abrieron la puerta. La cerraron. Se acercaron. No respira. ¿Seguro que no respira? No. Rápido. Preparemos las exequias. Ve a avisar al cura. Bueno, aunque sea que le dé la extrema unción. Y rápidamente se encaminaron y empezaron a correr la voz, también entre el personal. Fueron y vinieron. Ya se empezaban a acercar aquellos que son los curadores de los cuerpos para prepararla para el ataúd. Cuando de repente ella empezó a despertar y empezó a soltar también un grito de dolor. Se sorprendieron aquellos que ya se habían congregado, pero los más sorprendidos eran los hijos. ¿Cómo es posible esto? Le hablaron a un doctor. Se despidieron todos. Disculpen ustedes, solamente fue un susto. Ya saben, no, nosotros que queremos mucho a nuestra madrecita. Ya les hablaremos, nos verán. El domingo, como siempre, en misa y en el parque. Ya habían despedido a todos cuando el doctor les hablaba de una enfermedad que apenas se estaba, pues, descubriendo, ¿no? Pero sí estudiando. Y es que hay que decir que a mediados del siglo XIX y con anterioridad, en Europa ya se había cundido el relato, la leyenda e históricamente la realidad del temor a muchas personas a ser enterradas vivas por la catalepsia, y que ciertos síntomas asociados a la esquizofrenia, a la psicosis, ahora sabemos que al Parkinson, luego se manifiestan en esa catalepsia que deja a las personas rígidas, sin apenas signos vitales visibles, y pueden generar la confusión y sobre todo el temor a ser enterradas vivas. Incluso en Estados Unidos y en Europa había personas que pagaban por dejar su ataúd sin enterrar en una especie de dormitorio macabro, donde su mano o algún dedo quedaba amarrado a alguna cadenilla, a alguna campanilla. Sin embargo, esta era la peor noticia para los 3 hijos. ¿Por qué? Porque si su madre era portadora de esa enfermedad o de ese síndrome, pues estarían siempre esperando repartirse la herencia. La trataban peor que nunca. Sin embargo, Victoriana ya sabía que ese era el destino que le esperaba. Mandó hacer un Nuevo Testamento. De hecho, mandó hacer en una especie de rollo una copia de dicho testamento, una constancia de cómo la habían tratado siempre, tanto su marido como sus hijos, de todos los sufrimientos que ella había padecido, de que se responsabilizara a sus hijos en el caso de que ella sufriera algo, y claro, de cómo tendría que repartirse la herencia, por supuesto. Así es de que pasaron los días. Ella dormía. Abajo de su pijama guardaba la copia de ese escrito, de ese testamento. Y claro, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pasados los días y las semanas, Victoriana Hurtado entró en otro ataque de catalepsia. Pero los hijos ya habían aprendido. De hecho, ya habían dejado un ataúd ahí en el sótano.
Así es que en el momento en que en la casa se corrió la voz de que otra vez Victoriana estaba inmóvil, aparentemente muerta, rápidamente dijeron: traigan la calesa, vamos a llevarla al panteón. Oigan, pero ¿están seguros los sirvientes con la duda? Sí, ya falleció. Ya estaba muy mal nuestra madrecita. Y de dicho y hecho, rápidamente trajeron la calesa. Ni siquiera convocaron para las honras fúnebres, ni siquiera misa. Ya harían después misa sin cuerpo presente. Clavaron, como pudieron, 2 o 3 clavos en aquel ataúd. Lo subieron a la calesa. La llevaron en un cortejo fúnebre rápido y acelerado. Solamente ellos 3. Los sirvientes se unieron por devoción a la señora, pero casi que iban al trote con el ataúd, con aquel sarcófago. Y dicho y hecho, uno se adelantó para que conseguir a un sepulturero que tuviera las palas puestas y listas. Y llegaron al panteón de Belén. Rápidamente pusieron el cuerpo y el ataúd. No habían alcanzado a hacer la tumba de la profundidad necesaria, pero no importa. La hicieron de plañideras los 3 hijos, pero más bien estaban ya repartiéndose la herencia, que la casa del centro para ti, que la casa de allá de Iztacán para allá, que el rancho que está por allá por Gilotlán va a ser entre los 3, que la calesa cada quien la va a usar un día. Desvergonzados repartiéndose la herencia de su madre, la cual no sabíamos si estaba muerta o simplemente catatónica. Terminaron de paliar, se puso la tierra, se puso la cruz, se retiraron. Y pasó la tarde, y pasó la noche. Y en la noche, el velador solamente escuchaba a lo lejos una especie de grito, una suerte de llanto, como al que algunos pequeños golpes sobre la madera, pero él no se atrevía. Era Campo Santo, no era la única leyenda ni el único fantasma. No hizo nada. Se quedó, ni siquiera dio la ronda. Poco a poco fueron reduciéndose los sonidos de aquel llanto. Poco a poco se aplacaron. Quién sabe por qué razón. Supondríamos nosotros que por asfixia. Ya amaneció. Y ahora sí, en la madrugada el velador dio su primer rondín en el cementerio. Y caminando, llegó a la tumba de Victoriana Hurtado. Lo que vio ahí lo dejó helado, lo dejó rígido y frígido, lo dejó, diríamos ahora en una forma metafórica, también catatónico por algunos segundos. Y es que ahí estaba la tumba, pero un pequeño montículo en la parte superior se dejaba de ver. Y de ese montículo salía una mano, y era una mano femenina. Y esa mano tenía un pergamino. Dicho y hecho, corriendo, más que caminando, el velador dio aviso a las autoridades, las cuales exhumaron el cuerpo. Y sí, el cuerpo, ahora sí, correspondía al de Victoriana, definitivamente fallecida. Por asfixia, le había caído la arena, la tierra, ¿qué digo yo? El lodo. Sin embargo, estaba un papel, estaba el pergamino. A pesar de la rigidez que poseía su cuerpo, unos ojos abiertos mirando hacia arriba, un rictus de dolor también en su boca. Pero curiosamente la mano estaba lo suficientemente flexible para permitirle quitar el pergamino.
A través de la lectura de dicho escrito, las autoridades supieron que Victoriana padecía catalepsia y que sus hijos tenían planes para enterrarla viva, con tal de repartirse la fortuna. Que de ser así, de comprobarse la infamia, ella decidía que todos sus bienes no irían a sus hijos, sino que los culpaba hasta del intento de homicidio, y que todos sus bienes, su fortuna, pues, serían heredadas a instituciones de beneficencia, a hospicios, orfanatos, a la iglesia. Dicho esto, las autoridades corrieron la voz. Se emitió un dictamen. Es más, hasta hubo juicio. Tomaron presos a los 3 hijos de Victoriana. Fracasaron en su intento de obtener la fortuna de manos de su madre. Terminaron en prisión el resto de sus días. La gente habló mal de ellos. Y atardecía en el siglo XIX y fueron la comidilla de la ciudad de Guadalajara. Efectivamente, la fortuna pasó a manos de la diócesis, de asilos de ancianos, de orfanatorios. Pero pasó algo más. Con algo de lo que eran de sus posesiones, se cambió la sencilla cruz de madera que habían puesto los hijos. Se construyó una columna, y en la columna se puso el nombre de Victoriana Hurtado, la fecha de su muerte, 1893. Pero se puso también, a manera de escultura, el pergamino donde estaba su última voluntad. Y agarrando el pergamino por la parte superior, se encuentra la mano delatora, la mano acusadora de aquella madre abnegada, de aquella mujer sufriente, la cual poco a poco tuvo que soportar todo el maltrato y las infamias tanto del marido como de sus hijos. Y hasta aquí que si ustedes visitan el Panteón de Dolores se encontrarán con la columna ahí en la tumba de Victoriana Hurtado. Extraña columna donde está esculpida aquella mano delatora y el pergamino señalizador de la trágica muerte y del destino de aquella mujer. Y si usted camina por ahí, por el centro, a altas horas de la noche, que ya no lo hace de manera frecuente ninguno de los vecinos, va a escuchar por aquella parte del panteón, por aquella calle, el llanto y la desesperación de Victoriana Hurtado, el alma que todavía señala con el llanto y con la pena que ni sus seres de sangre más cercanos fueron sus seres queridos. Escriban, opinen, asientan, disientan crónicas de espanto 0@gmail.com. Nos vemos el fin de semana.